estamos trabajando con unos sistemas, unos ecosistemas, en los que ha habido una intervención humana. Podemos tener una visión que el manejo humano modifica una dinámica propia, o podemos integrar ese manejo humano, y el mejor ejemplo de integración del manejo humano en esa dinámica de ecosistemas generalmente son los pastos que llamamos seminaturales o pastos naturales, ¿no? Entonces, bueno, esto es Asturias en 1862. Este es el bosquejo dasográfico de García Martino. Y aquí os he puesto una tabla, 1865 hasta 1975, con la evolución. Esto es simplemente sin el porcino, con la evolución de la cabaña ganadera. Entonces, tenemos un territorio, lo que veis de amarillo son los hayedos. Existe más o menos la misma superficie de hayedos en Asturias de la que existía en 1862, ¿no? Y todo lo que veis en verde, la gran mayoría, lo marrón, son los robledales. Lo que veis en verde, la gran mayoría son o pastos, y el verde oscuro, aquí por aquí está Cordal de Peón, al lado de Villaviciosa, son tojales brezales de los que hablaba antes Juan. Ese tipo de hábitats. Entonces, estamos ante un territorio que a mediados del siglo XIX tendría alrededor de 200.000 hectáreas arboladas y un resto utilizado para múltiples actividades humanas, o resultado de la consecuencia de múltiples actividades humanas no relacionadas con la producción, no siempre, ¿no? Entonces, bueno, y esta es la actualidad de Asturias ahora. Esto es sobre el mapa forestal, que nos da unos datos. Los datos reales de superficie de pastizal de Asturias, evidentemente, es muy complicado conocerlos. Si miramos las estadísticas del Ministerio de Agricultura, veremos que había un concepto que era erial a pastos de hace 20, 30, 40, 50 años. Todavía no hemos conseguido que el propio Ministerio, y no sé si en las comunidades autónomas, exista una coherencia de la información que aporta la gente que trabaja en el sector agrícola y ganadero con la gente que trabaja en el sector forestal. Es una cosa que estamos todavía en un proceso con el famoso, ¿cómo se llama el sistema este a través del SIGPAC, ¿no? Es SIOX o algo así, no me acuerdo exactamente las siglas del SIOSE. Esa es la idea, ¿no? Y todavía no hemos llegado allí. Entonces, bueno, más o menos con esos datos, en Asturias tenemos alrededor de esas hectáreas de matorrales y herbazales. Si miramos, y luego todo lo verde claro que veis serían las zonas arboladas, de las que el inventario forestal nos dice que hay unas 30.000 hectáreas de pastos nemorales, ¿no? Bueno, si miramos los datos del SIGPAC, con los tres conceptos que se utilizan para el reparto del dinero para la gestión ganadera, concepto PS, concepto PR y concepto PA, pastizales, pastos arbustivos y pasto bajo arbolado, que no es equivalente a pasto nemoral, pero bueno, yo lo utilizo un poco en ese sentido. Pues estos son los datos que nos dan. No son unos datos especialmente muy diferentes unos con otros, ¿no? Entonces, bueno, sobre esa superficie, porque un poco la jornada era sobre pastos de montaña en montes públicos, ¿no? Sobre esa, bueno, y esto es la evolución del sector ganadero en Asturias, pues desde 1865 a la actualidad, en la que coincide con lo que decía, que yo creo que hablamos todos, el número de cabezas de ganado. Claro, ganadería extensiva, ese concepto estadísticamente estudiado, no podemos, hay que estudiar mucho para sacar los datos reales de cómo ha evolucionado la cabaña ganadera extensiva en un determinado territorio, ¿no? No es fácil acceder a ello. Entonces, con datos globales de cabaña ganadera en general, nos sale esto. Vemos que desde 1865 el vacuno representaba alrededor, en UGMs, con una transformación no muy, pero bueno, muy típica, pero evidentemente inexacta, de cabezas de ganado con UGMs en la realidad, pero bueno, nos sirve como valores relativos. Pues pasamos de una proporción en la que el ganado vacuno no representaba el 100% de la cabaña, a una situación en la que realmente, en la práctica, el ganado vacuno representa el 100% de la cabaña, ¿no? Y vemos un poco también en UGMs la evolución del resto del ganado. O sea, tenemos el ganado menor, cabrío y ovino, pues una bajada potente. Los caballos más o menos se han ido manteniendo,
aunque ha habido una reducción, y esto es un poco la historia mezclada con esa imagen del territorio que os he enseñado antes, ¿no? La evolución 100 años atrás o 150 años atrás, ahora. Bueno, y entonces sobre ese territorio existe una diversidad de propiedad de los espacios colectivos impresionante. Bueno, en Castilla y León conocemos los montes de socios, ¿no? En Asturias se le llama montes en proindiviso y es una figura muy importante. También existen en Galicia los montes vecinales en mano común, que también es una figura importante. Bueno, y todo esto serían realmente montes particulares que en Asturias tienen un peso pues, de alrededor sobre pastos, os diré una cifra aproximada, alrededor de 100.000 hectáreas, una cosa así, y el resto realmente ya son pastos públicos, tanto en montes comunales, catalogados y no catalogados, ¿no? Comentabais antes la catalogación en León, ¿no? En Asturias existen 365 montes de utilidad pública que representan alrededor de 280.000 hectáreas, más o menos en cifras gordas, ¿no? El Principado de Asturias también heredó convenios y consorcios del patrimonio forestal y del ICONA, y también ha realizado convenios y consorcios sobre montes actuales, ¿no? Pero bueno, un poco para que tengáis la idea, ¿no? Entonces, bueno, la diversidad, digamos, de normativa y de legislación y de aplicación en cada una de las comunidades autónomas de nuestro país, pues bueno, implica que no siempre las normas básicas o el marco sobre el que se mueve la gestión de los montes públicos para una persona que trabaja en la administración, ¿no? Para la administración, sea exactamente igual. Entonces, bueno, aquí tenéis un poco el resumen. Bueno, como tendréis la presentación, no voy a hacer especial referencia, pero sí indicar que ya desde hace mucho tiempo la ley de montes y la ley de bases de régimen local son las que realmente rigen o sea, la evolución en nuestro país sobre este tipo de gestión. El tema de los pastos pirenaicos que hablábamos por la mañana, ¿no? Fue un poco el intento por parte de un país como el nuestro, que fue imitando a Francia, un poco el control central y gestión administrativa del territorio, creó la figura de los pastos pirenaicos, igual que había creado la figura del Plan Anual de Aprovechamientos para la gestión de una serie de terrenos que en un principio tradicionalmente eran, y con el tema de la ganadería, tradicionalmente habían sido gestionados pues, por las entidades. Quiero decir, las entidades o los pueblos, ¿no? Por decir, entonces los pastos pirenaicos eran una cosa que antes de que existiera la figura del Real Concejo de Valdeón o de la Parroquia Rural en Asturias o las entidades locales menores, ya estaban gestionando de mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces es una especie de puesta de regularización, digamos, de cara bueno, al control de impuestos, el control de actividades y la gestión del territorio, lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, la ley de montes y la ley de bases de régimen local un poco son las que rigen cómo se debe gestionar ese espacio. Quizá le estoy dando demasiada importancia ahora a esto, porque me está tocando a mí ahora precisamente. Vale, sí, la verdad es que sí, es que me estaba ahogando, joder. Me ha tocado, no sé si afortunadamente o desgraciadamente, actualizar este decreto de aquí, del año 90, para Asturias, con toda la diversidad que supone. Ese decreto teóricamente regula toda la gestión de pastos, sean públicos o privados, en Asturias. Y entonces, bueno, eso requiere un análisis que tiene su complejidad, ¿no? Y a lo mejor por eso le estoy dando más trascendencia ahora a eso. Pero bueno, el tema está ahí. Y es aquí, estas ordenanzas, especialmente los montes comunales, donde, bueno, pues el tema de la pérdida de población, de la pérdida de valor económico, todos estos problemas sobre los que hemos estado hablando a lo largo del día,
es quizá donde aparte de en estas propiedades que os comentaba de proindivisos, montes vecinales en mano común, donde el tema de la gestión del territorio es compleja y no está fácil, no es fácilmente llevable, ¿no? Intrínsecamente por ese tipo de situaciones socioeconómicas, pues donde bueno, la entrada de la PAC a partir del año 2003, ¿no? Y con el tema de la superficie pastable, de la necesidad de relación de la administración para que algún órgano gestor reparte una serie de derechos. En Asturias, con esta situación de tipos de propiedades, ha creado bastantes situaciones curiosas, ¿no? Pero bueno, volviendo otra vez a los montes públicos, lo que os comentaba. En Asturias hay 365 montes de utilidad pública, de los cuales unos 340 cada año se incluyen en el Plan Anual de Aprovechamientos, y ese Plan Anual de Aprovechamientos es, digamos, el que pone las bases técnicas de gestión, unas bases muy, podríamos decir, bastante laxas, en el sentido de simplemente es carga ganadera y periodo de pastoreo, ¿no? Y una vez aprobado ese Plan Anual de Aprovechamientos, son las entidades titulares las que emiten las licencias. Y son las entidades titulares las que emiten la licencia de pastos. Y entonces, bueno, pues, y aparte, bueno, eso respecto a la regulación, digamos, administrativa, ¿no? El Plan Anual de Aprovechamientos, los proyectos silvopastorales, que bueno, que estamos un poco avanzando en ellos, pero con el tema, el tema de la política agraria común, que en Asturias, pues bueno, tiene una cierta trascendencia. Bueno, antes de pasar a esta, y en Asturias, cuando se empezó a aplicar la PAC, se creó una aplicación para que los ayuntamientos, las entidades locales, pudieran emitir las licencias de pastos. Esa aplicación se llamó Pastos Web y es la que ha ido gestionando el sistema de emisión de las licencias y de certificar que cada uno de los dueños el dueño de una explotación que sube ganado certifica su superficie por la que recibe las ayudas de la PAC, ¿no? Entonces, hay una cierta descoordinación o bastante descoordinación entre lo que es el Plan Anual de Aprovechamientos y, digamos, la labor del gestor, porque la Ley de Montes asturiana también dice que el servicio, bueno, la consejería competente en materia forestal es la responsable de la gestión de esos montes de utilidad pública. Pero realmente, para acceder a la información de licencia de pastos y de gestión, está totalmente condicionada por cómo se gestionan las ayudas de la PAC. Y durante mucho tiempo, bueno, de hecho, ahora estamos en un proceso de coordinación y de bueno, trabajar en común y no trabajar cada uno por su lado, ¿no? Entonces, eso ha creado una serie digamos, de situaciones de conflicto. Por eso decía, vengo con más preguntas que con más respuestas. Quiero decir que hay problemas complicados al margen del hecho técnico, de la capacidad productiva de un pasto o del hecho también de tener que movilizar o manejar el ganado de determinada manera o de otra, ¿no? Bueno, entonces, bueno, entonces, esto es lo que os indicaba. En rojo veis todos los pastos permanentes que son particulares, el verde que todavía se ve son montes de utilidad pública que no tienen pastos, y la combinación de los dos colores son los montes de utilidad pública con pastos. Y entonces veis aquí un poco el peso que suponen los MUPs sobre esa superficie que reparte la PAC en Asturias, ¿no? Y bueno, quizá os he expuesto los problemas que tenemos allí en el sentido general, porque luego evidentemente la gestión del día a día, el Principado tiene alrededor de cerca de 30 montes de propiedad del propio Principado, algunos heredados del patrimonio, bueno, del ICONA en su momento, y otros comprados por la Administración, por el propio Principado de Asturias, en que es el órgano que emite la licencia de pasto sobre esos montes. En esos montes no hay especial problema, porque hay una gestión directa del servicio. Tenemos un problema en la gestión del resto de montes del catálogo de utilidad públicas, y tenemos un problema por un concepto que se utiliza en Asturias, que no sé si existe en Castilla y León, que es
Allí le llamamos recintos ficticios, que es la agrupación de varios montes en un solo recinto de la PAC. El Plan Anual de Aprovechamientos lleva un control sobre cada monte de utilidad pública, pero no tenemos manera de, cuando 2 montes o 3 montes de utilidad pública entren en un recinto emitiendo las licencias los ayuntamientos, no hay forma rápida y fácil de llevar un control de qué está pasando exactamente en esos montes de UP, ¿no? Y eso es un poco puesto los problemas encima. Y bueno, muchas gracias por atender.